10 grados Celsius. O Cosa sea, que no. O sea, nosotros estamos espera, acostumbrados espérate, dije un terremoto 10 grados Celsius. a terremoto caliente, así. Puta, espérate. Terremoto caliente. Bueno, 10 grados no es caliente tampoco. Bienvenidos amigos y amigas a Local Shadow. Me presento, soy Camilo Durán, tengo 26 años, soy de Chile. Y bueno, Local Shadows, este proyecto de podcast, nació de la necesidad de comunicar. Sentí el bichito y bueno, aquí estamos a iniciar esta aventura. Espero que el podcast a continuación sea de su agrado. Tratamos de tener una conversación amena, una conversación agradable. Y son temas bastante interesantes, ya sea en el ámbito científico, social, cultural. Y eso, los dejo con el podcast a continuación. Querido Jorge, vamos a comenzar nuestro primer programa Local Shadows. Primer programa. Gente. Sí, vamos a comenzar ahora ya rápidamente con el primer tema, que es el banco de semillas de Svalbard. Te pregunto, primero, ¿qué es el banco de semillas de Svalbard? Em, bueno, donde se genera el almacenamiento de la flora, en este caso del planeta, en caso de extinción, catástrofes naturales, o bien por el cambio climático. Entonces, esa bóveda o ese banco sirve como el almacenamiento mundial, como le es considerado hoy en día, para generar resguardo. Ya, o sea, lo que sirve esto es como se podría decir, una especie de copia de seguridad de una parte del mundo, Sí, una básicamente. copia y también verlo como una contribución fundamental a la biodiversidad del planeta. ¿Y qué podemos definir, por ejemplo, por biodiversidad, si es que puede, así en pocas palabras? El abastecimiento que se puede generar con esto mismo biodiversidad, hablamos netamente árboles frutales, em, plantas en este caso que a futuro pueden servir para el oxígeno de los seres humanos. También las distintas especies de plantas a nivel mundial. En netamente eso se centra principalmente en fomentar el resguardo y aseguramiento de nuestro planeta en un futuro próximo. Bueno, el banco de semillas, como dije, no se replica en varias partes del mundo, sino que Y está ubicado en la isla o archipiélago noruego Spitsbergen. Ahí se encuentra ubicado. En el archipiélago de Svalbard, básicamente. Y bueno, primero, ¿de qué está hecho el banco de semillas? La construcción me refiero. la construcción en sí, bueno, la estructura en sí puede llegar a soportar erupciones volcánicas, terremotos, cambios climáticos drásticos. Sabemos de que esa zona constantemente pasa por bajas temperaturas, entonces el sistema, la implementación de acondicionamiento térmico está adaptada para ese clima. Y también es de entender de que se encuentra lo que normalmente uno ve en la superficie, es como la punta del iceberg. Está a Claro, una claro. profundidad de 130 metros hacia abajo, diferentes plantas. Plantas quiere decir niveles. O sea, bueno, como un edificio, pero para abajo. De un edificio hacia abajo. Y eso igual genera mayor seguridad. Em, no quiere decir de que una estructura que esté sobre el nivel de terreno genere inseguridad. Pero el hecho de que esté bajo tierra genera aún más seguridad ante algún atentado bélico. Bueno, aparte de actuar, ¿cierto? Como un aislante natural, ya que está bajo tierra, también como dice, Sí, actúa como... Bueno, es un búnker más que nada. sí. A eso lo del aislante natural se le llama el permafrost, así se escribe, Ya. permafrost, que funciona como un congelador o una capa natural que mantiene el material genético, las plantas en sí, en su temperatura. En caso de fallo eléctrico, esta permite mantener una temperatura que no baje, perdón, que no aumente de los 0 grados Celsius hacia arriba. ¿Ya? Se Ya. mantiene entre los 3 grados a 5 grados bajo cero. Entonces, imagínate los resguardos, los protocolos, los procedimientos que llevaron a cabo para que éste pudiese tener seguridad, pensando en atentados bélicos, en terremotos. No quiero ser exagerado en esto, pero la información que entrega Internet habla de que puede llegar a soportar un terremoto de hasta 10 grados Celsius. O Cosa que sea, no...
O sea, nosotros estamos Espérate, acostumbrados espérate, dije un terremoto 10 grados Celsius. a terremoto caliente, así. Puta, espérate. Terremoto caliente. Bueno, 10 grados no es caliente tampoco. No es por ser exagerado, pero la información que entrega internet al respecto de que puede llegar a soportar terremotos de hasta 10 grados Richter. En la escala de Richter, claro. Sí. Ya mira, esto puede sonar un poco, bueno, un banco de semillas, a ver, es como una especie de búnker para el futuro en caso de cosas que sucedan. Suena un poco de peliculero, la verdad. Este tipo de cosas ocurren ¿en dónde? En los países del primer mundo. Acá no vamos a ver en Chile un banco de semillas para el futuro, no vamos a ver en Chile nada de eso, ni en Latinoamérica. Esto es de Noruega. Y quien se encarga de administrarlo es el Ministerio de Agricultura y de Cultura de Noruega. Actualmente estamos lejanos a poder llegar a implementar un sistema así. Netamente por temas de desarrollo a nivel país. Es que eso, claro, toma décadas, yo creo. Bueno, hace más de 35 años que estamos despegando, pero bueno, ese es otro tema. Ya, Es pero, bien complicado. pero primero, espera, déjame ordenar un poquito. ¿De quién es responsabilidad? Como dije, del gobierno noruego. Obviamente, quienes están encargados son el Ministerio de Cultura y Agricultura. Y esta trabaja con dos entidades. Que igual hay una, bueno, la que los financia en gran parte no pertenece al gobierno noruego, pero la que se encarga de la logística, esa sí pertenece, es como un programa del gobierno noruego mismo, que es quien se encarga y gestiona, por ejemplo, todo el tema de cómo guarda las semillas, dónde, cuánto tiempo, quiénes trabajan ahí, porque también trabajan por turno en esa parte. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, Netamente para generar un orden, ¿cierto? chuta, le pegué. Netamente para generar un orden. Ya, y como dije, hablando de quiénes trabajan ahí específicamente, son dos las entidades, como te decía, una que lo financia, ¿cierto? Y la otra que se encarga de la logística. Quien se encarga de la logística es Nordgen, que es un banco de germoplasma. Este, como dije, se encarga de gestionar la bóveda de las semillas. Y la entidad Crop Trust es el encargado de todos los gastos de operación del banco de semillas. O sea, tiene dos partes, una parte logística y la otra económica, que obviamente sabemos que nada es gratis en esta vida, todo tiene que salir de alguna parte. Claro, todos estos tipos de centros, que obviamente son gestionados por el gobierno noruego, deben de tener sus patrocinadores para poder sustentar económicamente a los trabajadores y en sí también todo el sistema implementado. Muchos se preguntarán cómo se puede entrar a trabajar al banco de semillas. Obviamente tienes que tener estudios de la rama ya sea biológica, ecológica, medioambiental también, por ejemplo, y sabemos que el gobierno noruego, obviamente, a ver, las personas que trabajan ahí, los de Nordgen y los de Crop Trust, trabajan en modo de turno, ya que el banco de semillas está abierto las 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajan por turno, de 8 horas o menos. Bueno, son países nórdicos, tú sabes que trabajan menos. Ellos trabajan en turno, entonces siempre hay programas de postulación en el gobierno noruego, en los cuales tú puedes, valga la redundancia, postular para poder entrar a trabajar en el banco de semillas de Svalbard. Obviamente no es fácil, tiene que ser un personal altamente calificado en los temas que ya mencionaba anteriormente. Y evidentemente desde acá, desde Latinoamérica, desde Chile, estamos muy lejos de poder llegar a... Yo creo, así como opinión, yo creo que mínimo hay que vivir en Noruega. No es una condición, sino yo me refiero para estar cerca y informarse más de cerca sobre el banco de semillas para quien esté interesado en trabajar ahí. Desde Latinoamérica creo que estamos lejos. Para llegar a eso, primero tenemos que implementar un desarrollo cultural. Claro, no, pero yo me refiero para nosotros, yo como persona, ir a trabajar al banco de semillas, a eso me refería. No, igual es bien complejo porque acá en Chile no se desarrolla mucho esas carreras que tengan que ver con la genética de la flora Claro. de nuestro planeta. Entonces son áreas tan completamente lejanas a lo que a nivel, digamos, central o a nivel país se puede llegar a ejercer en su momento. Son otros los focos, son otros los horizontes que están centrados aquí a nivel país y a nivel latinoamericano. No un desarrollo ecológico, ambiental, aún no. Claro. Entonces, como se dice comúnmente, lo que ocurre en Europa tardan unos años, unos buenos años, en llegar acá a Latinoamérica, en ser implementado. Incluso sabiendo que hay en el mundo, ya está, por ejemplo, el globalismo, sabiendo que ahora, por ejemplo, hay información, se accede tan rápidamente de un momento a otro de cualquier parte del mundo, aún así estamos alejados. O sea, ¿cuánto más falta? Si ahora, por ejemplo, nos podemos conectar de un momento a otro a China,
aún así faltan décadas para que nosotros podamos desarrollar esa mentalidad, ya sea ecológica, de biología, como dijiste tú, no hay muchas carreras acá, son las tradicionales básicamente. Especialización, si quieres hacer, obviamente tienes que irte al extranjero, ya sea. Hay Eh, carreras Mínimo claramente, Brasil. sí, relacionadas en base a eso, pero el campo es muy poco. Entonces, o te tienes que ir a los extremos del país y Claro. Y no te pagan bien tampoco, por investigaciones no. las investigaciones claramente acá están, hay grandes falencias y el ministerio a cargo no hace mucha inversión en base a eso. Claro. Es que, bueno, y yo creo que para estos países como Chile, Argentina, Perú, yo creo que nunca es el momento para invertir en eso. Tenemos tantos problemas detrás que ese yo creo que es la última de nuestras preocupaciones. Y es un círculo vicioso que nos mantiene en este subdesarrollo, no nos deja despegar, como se dice. Y también la cultura. Sabemos que la cultura latina no Es es la más bien, ordenada ni estricta del mundo. sí, igual considero de que es bien difícil poder llegar a un desarrollo de aquí a un par de décadas más. ¿Cuánto dirías tú más o menos? Y que, a ver, no como los países del primer mundo, pero sí un desarrollo considerable en el que digamos, ya, estamos mejor. No quiero ser exagerado, pero la verdad, para poder llegar a un buen desarrollo a nivel europeo, por lo menos tendríamos que pasar sobre los 500 años de historia. ¿Y Yo creo que cuánto estamos llevando recién? Poco más de 200. sí, Y estamos implementando los cambios de constitución aparte. Entonces, sabemos a través del empirismo, a nivel latinoamericano, los cambios de constituciones no han traído muy buenos frutos que digamos. que sí, si yo te soy realista, y yo es claro, como dices tú, en 500 años, claro, porque en 500 años ya va a pasar todo lo que vamos para abajo, va a pasar lo que vamos para arriba. Es una montaña rusa que ya la vamos a superar, porque ahora, en estos momentos, de ahora a 10 años, yo creo que vamos para abajo. Sonará feo para algunos quizás, pero es lamentable ver a tu propio país cómo va decayendo económicamente, el hoyo que se está generando a nivel país, La deuda deuda pública, pública horrible. que ha traído a consecuencia la pandemia. No quiere decir de que las ayudas que se están generando sean malas, pero el- toda la población, no voy a hablar simplemente de algunos, toda la población no estamos viendo el gran daño que estamos generando a nivel país. Y también a considerar, no sé, porque hay cuántos puestos de trabajo que están pausados a causa de la pandemia, cuánta gente que tuvo que cambiar de rubro, tuvo que ingeniársela, o sea, reinventarse económicamente, como se dice. Sabemos que, por ejemplo, la economía es lo más básico en el ser humano, porque sin dinero literalmente no hay nada, no sabemos qué hacer. Ya, volvamos un poco al tema del banco de semilla porque nos estamos distanciando, vamos a volver al tema social, sí, de la diferencia entre nosotros y los nórdicos, por así decirlo. Pero vamos a hablar un poco, volvamos un poco al tema del banco de semillas. ¿Quiénes pueden, por ejemplo, depositar o donar semillas y retirar en este caso? ¿Cómo funciona el banco de semillas en general? Primero, debemos entender de que no cualquier persona puede llegar e ir a aquel lugar. Ya. Tampoco entrar. La entrada en este caso al público en general es bien restringida, e incluso a investigadores o interesados quienes quieran recurrir, ya sea a buscar algún tipo de material genético. No pueden llegar a hacerlo. Incluso queriendo aportar voluntariamente a la investigación o querer aportar, no se puede. Es que es una burbuja bien cerrada en ese sentido, Ya. ¿ya? Porque quieren tratar de evitar el hecho de que terceros puedan intervenir de alguna u otra manera. Pueden pasar mil cosas, básicamente. Sí, en un sistema estructurado que ya está implementado y que de por cierto es bueno y que está funcionando, sabemos de que no es conocido para las personas tradicionales como nosotros. Hay centros internacionales de investigaciones que han contribuido al banco de semillas, yendo a dejar aquellos depósitos. Ya. Y en estos momentos estaba recordando que en el año 2015, cuando uno de los tantos conflictos en Medio Oriente con Siria en este caso, fue uno de los primeros en recurrir al banco, ya que con toda esa destrucción que se generó en bombas, Bueno, todo lo que tiene que ver con guerrillas de países. sí, lo que actualmente estamos viendo ahí en Medio Oriente, con respecto a los distintos enfrentamientos que han tenido estos países árabes, ¿cierto? Sí.
ahí ya se genera un foco de posible extinción, entonces fue uno de los primeros países en recurrir al centro del Banco Semilla en el año 2015. Y se ha sabido más, o sea, yo sé que es el primero. Y se ha sabido más otras veces que han ido o se han solicitado, no sé, gran cantidad de semillas. Yo que sepa hasta ahora no. Ha sido, bueno, así me lo dice así, es como casi anecdótico lo que ha pasado ahí de Sí. solicitar semillas. Es que posiblemente que no haya sido noticia el que hayan recurrido otras naciones del mundo, pero la que mayor real se generó em, fue Siria. Claro, por todo el conflicto político, social y las guerrillas y todo eso. Si tú te das cuenta al revisar en internet todas las imágenes y la destrucción que había en ese lugar, en Damasco sobre todo, bueno, conflictos de interés Claro. principalmente. Bueno, ahí está todo el tema histórico, ¿cierto? Sí. De todas Entonces ahí las vemos un guerras. claro ejemplo de recuperación ambiental. Claro. Y es, bueno, gracias a la inteligencia humana, por así Y decirlo. de eso se trata hoy en día. em, para que todos aquellos que se puedan informar y darse cuenta de esto, estamos sufriendo cambios climáticos que nos afectan principalmente a lo que es la flora, ¿cierto? Y son, yo Eh, creo que el cambio es muy paulatino, que no nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta. Incluso se dicen que estamos en el punto de no retorno con respecto al cambio climático, que llegamos al punto en que ya no tiene retroceso, no tiene arreglo. la falta de lluvia, esa sequía que se Claro, genera, sí. la falta de agua. Yo también digo los cambios agresivos de temperatura que tenemos. Incluso acá en la zona, que son zonas comunes, tenemos en el día, no sé, pues a veces hace mucho calor, después en la tarde hace frío. O si estamos en invierno, es un invierno, siempre decimos, más frío que el anterior. El calor, más caluroso que el anterior. Siempre decimos lo mismo. No sé si la memoria nuestra es mala o realmente estamos sintiendo que las temperaturas están contrastando y aumentando siempre. Sí, ya se están centrando en este caso los cambios climáticos a las estaciones del año. Ya la primavera casi ni se ve, es prácticamente invierno-verano. ¿Tú crees que en algún momento vamos a llegar? Que el tiempo, yo siento que las estaciones del tiempo se nos están corriendo con los meses. No sé si tú piensas que de aquí, no sé, 50 años, 100 años, vamos a llegar en que nosotros vamos a hacer lo que tenemos verano en junio y van a ser los europeos y los gringos que van a tener el verano en enero y febrero. Yo siento eso, que eso nos va corriendo el tiempo, porque estoy viendo que, no sé, el verano empieza como en noviembre, una cosa así, y el calor extremo como si estuviéramos en enero. A veces, y en marzo sucede todo lo contrario. El año pasado, el año 2020, estuve atento cuánto permaneció el calor en los meses del año. Y Me hasta, imagino que fueron más lo que tú te recuerdas de hasta años el mes de anteriores. mayo, hasta la última semana, 24, 25 fue por ahí el último día con calor. 24, 25 de mayo. De mayo, y antes era, no sé si recuerdas cuando chico era, febrero y marzo empezaba el invierno, marcadísimo. Yo lo recuerdo así por lo menos. O era, no sé, pues medio de marzo, cuando se iniciaban las clases, tú ya iniciabas con lluvia, tú ya iniciabas con... Yo no me acuerdo haber iniciado el colegio con calor. A mitad de año te creo, septiembre, cierto que vienen los días, pero a principios de año yo no recuerdo de niño haber empezado el colegio con No, que calor. eran bien marcados las estaciones anteriormente. Invierno, principalmente otoño en este caso, marzo, abril, ya empezábamos a notar los fríos. Sí. Pero Pero eso ahora se ha ido, se va corriendo. se va corriendo. E incluso el mes de junio del año pasado llovió inusualmente, a diferencia de años anteriores. Y ahora, si te diste cuenta, el mes de junio casi ni No, cayó agua. creo que fueron 2 o 3 días a lo más. 2, 3 días como Y, máximo. y fue casi como anecdótico, por así decirlo. No fue una lluvia. ¿Te acuerdas? De una semana, a veces lluvia entera, de Mira, horas y días y días. dicen los antiguos de que después de 3 heladas viene la lluvia. Y resulta de que hoy día ya tenía que haber llovido. Claro, son los patrones que la gente antigua Hubo alcanzó señales de lluvias, a sí, detectar. cayó agua, pero fue tan poca que no generó mayor expectación. Entonces estamos viviendo este cambio climático, esta generación sobre todo, ya los más antiguos que vivieron las estaciones marcadas. Y Claro. claramente esto va a ir afectando notoriamente las plantaciones. Puede incluso que cambie el
el modo operandi, por así decirlo, la forma en que trabaja la gente que vive de la agricultura va a tener que cambiar, como dices tú. Antes la estación del tiempo estaba muy marcada y el método de trabajo se basaba en eso. Yo creo que con el tiempo van a tener que ir o han ido cambiando el método para poder sacar adelante lo que es el producto de la agricultura. Yo creo que va a haber un cambio de total de trabajo y como te dije, yo creo que con los años nos vamos a ir corriendo y vamos a tener, yo creo que vamos a llegar a un momento que vamos a tener verano en junio. No, y aparte también los suelos están bien saturados ya em, del extenuante trabajo, del arado de la tierra, entonces ya no se produce lo mismo que antes. La sobreexplotación de la tierra. La Que ese también es un tema sobreexplotación. interesante que se puede, creo que Sí, lo vamos a tener en el podcast más adelante, la sobreexplotación de la tierra y la agricultura. Oye, es un buen tema, me gusta. Ya mira, vamos a pasar a la otra pregunta. Vamos a volver un poco a lo que es el tema nórdico comparado con los latinos, obviamente. Si pudieras tú decirme, a ver, así como a forma de experiencia o lo que sabes, las principales diferencias, porque bueno, con el tema del Banco del Semilla nos damos cuenta que ellos están a años luz de nosotros con respecto al pensamiento y al planteamiento. ¿Cuál crees tú que sean las principales diferencias entre latinos y nórdicos? principalmente estos países se han caracterizado por una economía pujante, consistente, perseverante, que busca la manera de poder ir entregando y a la vez obteniendo recursos naturales, el libre mercado, sobre todo eso se considera mucho allá. Sí, o sea, también se habla como del socialismo nórdico, pero ellos son pro libre mercado totalmente. En teoría es socialismo nórdico, pero ellos son totalmente precursores del capitalismo. Y no sé, pues de todo lo que te garantiza, por ejemplo, la propiedad privada, la propiedad intelectual, ellos son... Yo en el fondo creo que ellos, también a diferencia de nosotros, ellos en el mundo, su intención también es dejar un legado. Por ejemplo, el banco de semillas yo creo que es un tremendo legado para las generaciones futuras. Es una herramienta que yo antes de saber de esto ni siquiera me había imaginado el resguardar, por ejemplo, semillas para el futuro o para ese tipo de cosas. Yo lo encuentro que ese es como su objetivo, en fin, aparte de tener una buena sociedad estructurada, libre mercado, dejar un legado al mundo. Porque si te fijas, son países demográficamente no son gigantes como Estados Unidos, como Rusia, pero si te fijas, no son países que cuentan con extremos de extrema pobreza y extrema riqueza, sino que es como una simbiosis económica, una, ellos se plantean, o sea, no se plantean la igualdad, sino que ellos la consiguen de forma indirecta, lo consiguen como resultado. Y mira, la historia lo avala, el mismo sistema educativo que han implementado. eh, existe un lazo fuerte, existe un lazo fuerte a nivel local y también a nivel regional de esa zona nórdica. Entonces la hermandad generada ahí, todo funciona en base a desarrollo y a la funcionalidad a nivel gubernamental y a nivel local de personas individuales. Entonces se busca el bienestar, la calidad de vida, se prioriza el tiempo en familia. Entonces todos esos pequeños detalles forman parte importante de una estructura implementada desde hace ya sus buenos años. Sí, o sea, es como un efecto dominó que resulta, porque como te dije, ellos desde el principio no buscan la igualdad. Ellos no buscan la igualdad económica, sino que eso les sale como resultado de forma, yo diría, casi indirecta, porque parten de la base que tienen una buena educación, una buena cultura, una buena, como dijiste tu calidad de vida, y eso da como resultado, no sé, por ejemplo, en los trabajos, personas eficientes, con pocas horas de trabajo. ¿Por qué son pocas horas de trabajo? Por eso, porque son eficientes. Nosotros los latinos, ¿cuánto tenemos? En México creo que tienen 10, incluso más horas de trabajo. En Chile tenemos 9. Pero eso Y no es, quiere y es decir, por un tema de la poca eficiencia. sí, mira, déjame comentarte al respecto de eso. No quiere decir de que nosotros tengamos que empezar a trabajar menos ahora. No, 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 es todo lo contrario. sí. Ellos para llegar a trabajar menos horas, Y ya pasaron por todo esto que pasamos nosotros. ya pasaron por todo esto en el que tuvieron que trabajar mucho más que incluso nosotros actualmente, la cantidad de horas en las cuales estamos trabajando. Entonces no quiere decir de que esas cantidades de horas que ellos trabajan ahora la hayan implementado de un momento a otro. Claro, ¿no? No, Que dijeron, ahora vamos a trabajar menos. Y listo, en no. su momento ellos llegaron a trabajar mucho más que nosotros actualmente. Y para poder llegar a ese sistema, claramente tuvieron que pasar por lo que nosotros ahora estamos viviendo. Se ignora acá en Chile el hecho de que
trabajando menos horas vamos a rendir más. No es así. No, para nada. Es como, por ejemplo, ponte tú, haz tu caso, estás en la universidad y tú eres un alumno de notas promedio bajo, diría yo. ¿Y qué pasa? Tú quieres copiarle la tesis al más genio. Llegas y copias la tesis, pero ¿qué pasa? No te va a ir bien, porque lo único que hiciste tú fue copiar los resultados, no copiaste los métodos de trabajo y no aprendiste los métodos de trabajo. Es lo mismo que se quiere implementar acá, se quieren copiar ya los resultados que obtienen Noruega, por ejemplo, Suiza, Suecia, se quieren... Finlandia. Bueno, Finlandia, Holanda, bueno, a ver, Holanda ya no quieren que lo llamen Holanda, por si acaso quieren que lo llamen Países Bajos, porque Holanda es una ciudad. Es como si en Chile nos dijeran son Santiago. Así que desde ahora en adelante, bueno, por una cosa de ellos, quieren que le digan Países Bajos. Ya, pero eso no se sale del tema. Entonces nosotros acá intentamos copiar ya los resultados sin pasar el proceso de, no sé, 200, 300 De años aprendizaje. de aprendizaje, de desarrollo de cultura. Ensayo y error. Claro, o sea, se quiere copiar el resultado y eso sabemos desde ya que no va a dar resultados. El copiar los resultados de un país no da resultados. Gran parte de las normativas implementadas acá en Chile, sobre todo que yo trabajo en el rubro de la construcción, son copiadas de los países más desarrollados. Claro. Y se han ido implementando, se han ido modificando. Entonces claramente no tenemos un modelo propio cual nosotros podamos decir y estar orgullosos de lo que hayamos formado. Y lo mismo pasa en lo que tú acabas de mencionar. Estamos copiando resultados y no método de trabajo, en el cual en el ensayo y error es ahí donde se aprende. Y es verdad, Y donde se crece. no lo había pensado. Efectivamente, nosotros así como biológicamente somos una mezcla, también socialmente y económicamente la estructura política, también somos una mezcla de todo. La idiosincrasia nos persigue. O sea, pescamos un poquito de aquí, este país tiene esto bueno, lo copiamos. Este país no tomamos una identidad propia. Quizá lo único bueno como identidad que se podría copiar de los nórdicos es, ojalá se pudiera, el método de trabajo, el desarrollo y saber que las cosas toman tiempo, no se copia el resultado, como decía. Los índices sociales de Noruega en este caso mismo son bien altos. El gobierno en sí invierte mucho dinero en este caso fiscal, Claro. en la educación, en la calidad de vida de las personas. Aquellas empresas que llegan a invertir a aquel país se puedan sentir acogidas, y eso genera también una estabilidad, que quiere decir mayores fuentes de trabajo, un sueldo bueno y estable acorde al nivel calidad de vida que se vive ahí. Claro. Entonces todo eso genera un entorno amigable, un entorno acogible, cosa Sí. de que aquí en Latinoamérica estamos bien lejanos de poder vivir. Aquí se vive mucho la individualidad, se considera mucho los derechos sociales, que por cierto, en cierto sentido estoy en contra y no tanto, pero Pero en el fondo son parches. son No parte. son más que parches temporales. Bueno, ni siquiera temporales, son parches inmediatos. Pero no te van a servir para un desarrollo. Por ejemplo, Alemania, cuando se fue a la ruina, desechó todos sus derechos sociales. Y tú sabes lo que es Alemania hoy en día. Un país totalmente estructurado. Si bien no es nórdico, pero tiene una estructura súper sólida. No sé, un mínimo ejemplo, comparemos. Ya, mira, se va a salir un poco el tema, pero comparemos la selección alemana de fútbol con la selección chilena de fútbol. Tú, los alemanes en la Eurocopa, ya están eliminados, por cierto, están eliminados. Tú en algún momento, no sé, los viste haciendo live de Instagram, bailando, bueno, ellos no bailan cumbia, pero bailando alguna otra cosa, haciendo, por ejemplo, live en Instagram con humoristas alemanes. Hay quienes critican mucho lo que están haciendo en la selección, pero todo esto parte desde una base. Hace sus buenos años ya de que Alemania comenzó a implementar un sistema, una reforma que modificó totalmente el estilo de juego, potenciándolo físicamente. Claro, no, pero yo me refería a lo extra deportivo, a la disciplina. Sí, es que Ya sabemos que en fútbol son dioses, ya lo sabemos, aunque están disciplina- eliminados. mira, es que en esos pequeños detalles nosotros vemos Se refleja la sociedad, refleja la la estructura sociedad. alemana. la disciplina. Incluso si te das cuenta, Me hasta llega. por ejemplo, hace unos años cuando, por ejemplo, el Alemania salió campeón del mundo en Brasil 2014, tú sabes que la base de la estructura eran casi todos jugadores del Bayern. Incluso si te das cuenta, los jugadores alemanes no les interesa mucho salir de Alemania, sino que saben que ahí mismo pueden potenciar y vencer, por ejemplo, a los mejores del mundo, al Liverpool, al Barcelona, al Real Madrid. Es que de eso se trata. ¿Por qué salir a buscar, viendo de que nosotros podemos ser lo que podemos crear?
Claro. No sé, pues en España los españoles mucho, en Inglaterra. Bueno, de Inglaterra a España no hay tantos, pero portugueses en España hay muchos. Se mezclan los futbolistas y en Alemania son pocos los que hay. Volviendo un poco ahora al tema, como te decía, comparando las selecciones que ahí dejamos como un paréntesis. eh, no sé, por ejemplo, yo veía al Guaso Isla, yo veía al mismo Vargas, al Medel. Noche anterior, por ejemplo, el partido contra Paraguay, haciendo live, bailando, con capucha, no sé qué parecían la verdad. Y yo digo, esa es la idiosincrasia del chileno. Y yo leía comentarios en internet que los defendían, decían, oye, déjalo, si están en su tiempo libre, son personas y pueden hacer lo que quieran. No, viejo, están en un torneo internacional, están en la Copa América, que es uno de los torneos de primer nivel, Su mentalidad. donde juegan los mejores jugadores del mundo. Estamos hablando de Messi, Neymar, sin más ir allá a los chilenos, Vidal, Alexis. Y aún así, por estar en el hotel, piensan que tienen tiempo libre. No, viejo, están en un torneo, como dije. No están en tiempo libre. Ahora, si se termina la temporada de, no sé, de su equipo y la selección no hay partido, ahí te creo que hagan live de Instagram y todo eso. Pero yo a la selección alemana no la veo haciendo eso. Ni a ninguna selección europea. Ni siquiera a la selección boliviana los veo haciendo eso. El chileno, ¿por qué siempre el chileno romper un poco el esquema? Ahí vemos, como dije anteriormente, la diferencia entre los latinos y los nórdicos, que, bueno, la idiosincrasia, bueno, aquí hablando más de Chile, es terrible, desordenada, totalmente. Es increíble cómo podemos llegar a este tema. Y todo parte de ahí, desde la base de la idiosincrasia. Entonces, se pueden esparcir distintos temas pequeños, los cuales abrimos y revelamos también las falencias, las cuales tenemos como cultura. Claro. Y volviendo un poco al tema del... Ya, bueno, es que, bueno, del banco de semillas, mira, se sale una conversación terrible. Pero, ¿cuáles son los orígenes, por ejemplo, de los noruegos, o en este caso nórdicos en general? ¿Cuál crees tú, ya saliéndonos un poco de la historia oficial, pero así como a modo de opinión, cuál es el origen de los nórdicos? O sea, poder hablarte claramente del origen de ellos o un estudio profundo de la cultura es un poco complejo, pero hay nociones y hay pinceladas las cuales he podido ir viendo, no sé, a través de series, a través de algunas lecturas que he generado. Antiguamente pasaban en conflictos por quién eran las tribus, por decirlo así, más fuertes. Entonces iban de conquista en conquista. Y llegó el momento en que se tuvieron que unificar. No podemos seguir así. Entonces comenzaron a generarse poblaciones sedentarias, generando su propio recurso. Y lo que podía notar ahí era de que lo que estuvimos hablando anteriormente, Ya. se centraban principalmente en el bienestar de su población. Claro, Que no era sí. mucha, por cierto, pero llegó el momento en que esas conquistas, que de por cierto iban fuera ¿Territorio? de su territorio, a buscar nuevas zonas, nuevos Bueno, es que explorar el mundo, o sea, explorar, y eso les generó también el poder desarrollar yo diría una base naval. perseverante. La perseverancia, sí. De por cierto, ¿cómo te lo puedo explicar de palabras más simples? Mira, Es que, bueno, no estamos hablando de la perseverancia clásica del esfuerzo, de sacar a la familia, sino una real perseverancia. buscaban la manera de poder salir a conquistar o recorrer nuevos territorios. ¿Y a través de qué? De embarcaciones, barcos que ellos mismos fueron fabricando. Entonces, claramente, cuando llevas un recorrido así en tu vida, vas generando una buena base. Claro. A diferencia, por ejemplo, no tengo nada en contra de los mapuches, pero no había una base ordenada. No existía una estructura en la cual ellos pudiesen haber sido trascendental en la historia. Así como los incas, los aztecas. Claro, Pero sí así lo fueron los vikingos mismos. claro. De hecho, fue una cultura mucho más fuerte, mucho más bélica y mucho más decidida a comparación de los que habían acá en América. Entonces tenía que llegar el momento, en base a lo que estás diciendo, de que se tenían que ya estabilizar. Empezar a crear su propio recurso. Incluso estaban más preparados por donde vivían. El clima era mucho más extremo de lo que tenían acá los indígenas. O sea, ya hasta en eso estaban preparados para climas más extremos, de tanto calor como frío. O sea, hasta en cosas básicas como eso ya estaban mucho más preparados. Bueno, y en sí, en conclusión, con todo este tema del banco de semillas, de la cultura nórdica, cultura latinoamericana, Yo creo que tenemos harto que aprender. muchísimo Tenemos que aprender. mucho. O sea, no, por favor, no copiemos el resultado,
copiemos el método de trabajo que tienen ellos. Y quizás aún así no va a costar porque somos distintos de cultura y de costumbre somos distintos, incluso hasta copiar el método de trabajo se nos va a hacer, como dices tú, difícil en un proceso de 500 años por lo menos. Pero en fin, ya mira, vamos a pasar, como dije, ya hablamos un poco del banco de semillas, ¿cierto? De los orígenes, de por qué está hecho, por quién está hecho. Y me gustaría saber si conoces, si es que hay acá en Latinoamérica o en Sudamérica más específicamente, iniciativas científicas similares. Yo personalmente creo que no hay algo a la magnitud o al nivel del banco de semillas. No creo que haya algo. Algo cercano a eso te puedo decir las iniciativas de medio Eh, ambiente. claro, te refieres claro, iniciativas medioambientales. Lo único que se podría estar acercando, y acá en Chile el gran potencial, la zona norte con respecto a la radiación solar, Claro. el sistema eólico también que se podría bien implementar. No es un tema fuerte, sí hay Claro, porque eh, requiere inversión que no está disponible, por así decirlo. centros de paneles fotovoltaicos en el norte, sí los hay, pero no es algo masivo en el cual uno pueda sentirse orgulloso y generar también propiamente tal una entidad en cada zona climática del país, Claro, que tenemos todos los bien, extremos acá. que bien debiese ser aprovechada. Estamos en una zona demasiado especial del planeta como para desaprovechar estos recursos de esa forma. Bueno, en general, nos queda un largo camino por recorrer. Vamos a pasar nosotros, van a pasar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y aún así yo creo que todavía no se va a ver un desarrollo serio en nuestro país, ni en Latinoamérica en general. Y bueno, mira, ya vamos a cerrar este tema porque vamos a pasar al siguiente. Como conclusión, obviamente, a ver, invitar a todas las entidades privadas de acá de Latinoamérica o de Chile a que inviertan en lo que es la investigación, en lo que es propuestas medioambientales, incluso no solamente de ecología, sino también en lo que es invertir, patrocinar este tipo de iniciativas, porque sería lindo que nosotros, ya sea a nivel país, dejemos un legado al mundo. Bueno, aparte de todo nuestro territorio nacional que tiene todos los extremos de clima, que Chile tenga la identidad que tú digas en cualquier país Chile y te digan de inmediato, ah, es el país donde está el telescopio más grande del mundo, que es como en el norte. Pero en fin, bueno, ¿algo más que agregar, Jorge, a este tema? Es un tema claramente amplio del cual se puede hablar horas y horas, pero también la invitación también para que puedan empezar a investigar un poco más sobre las distintas culturas y sobre las cuales podríamos llegar en su momento a aspirar. Sí, la gente, infórmense, busquen iniciativas científicas, quizás pueda salir alguna persona y se pueda dar pie para un futuro mejor, se pueda dar pie para iniciativas científicas, pero bueno, ya, vamos a pasar al otro tema ahora. El punto Nemo, Jorge. El punto Nemo, bueno, ¿qué es lo que es? Es el lugar de la Tierra que está más separado de la civilización humana. Está en el Océano Pacífico y la ciudad más cercana está a 1600 kilómetros de distancia. O sea, es un punto totalmente aislado, ¿cierto? Por lo que me está contando se puede decir de que es un punto calculado. Exactamente, sí. Ahora, ¿dónde está ubicado el punto Nemo? Tú lo dijiste, a 1600 kilómetros por hora. Bueno, esto se encuentra ubicado, como tú dijiste, en 1600 kilómetros, el punto más cercano de tierra. De tierra, claro. Equidistante de tres puntos bien importantes, o de tres islas. Ya. Al norte tiene a la isla Ducie, ¿Ya? al noreste la isla Motu Nui, Difícil el nombre. Está medio complicado. islote de la isla de Pascua. Ah, también está, bueno, cercano, Sí, muy entre comillas, la verdad. y creo que en este caso perteneciente al lugar más occidental de Chile. Ya. Oye, y a ver, así, bueno, eso, estamos hablando de la Tierra. Pero ahora, ¿quiénes son, a ver, la civilización o personas que están más cercanas al punto Nemo? ¿Quiénes están más cerca como personas? No ya la Tierra, sino las personas. Mira, podremos decir, no sé, el continente sudamericano, la Antártida, Claro, pero la sería como por verdad, lógica. el punto más, o sea, las personas más cercanas son la estación espacial, la que orbita la Tierra a un máximo de 416 kilómetros. O sea, astronautas son los que están más cerca del punto Nemo. O sea, si En tú este llegaras al caso, punto sí. Nemo, si necesitaras ayuda, tendrías que pedirle, las personas más cercanas son las de la Estación Espacial Internacional. Es increíble, pero no es no son las personas que se encuentran a nivel terrestre. Claro. O sea, son inaccesibles, pero a nivel objetivo son los que están más cerca. Y la masa más cercana, estamos hablando de Tierra o de continente, se encuentra a 2700 kilómetros.
Imagínate el punto tan alejado, se encuentra obviamente en el mar, para haber llegado a ser calculado de esa manera. Un punto bien calculado a nivel computacional Sí, pues, con geodesia. simulaciones con coordenadas y ¿Sí? toda esa parafernalia. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué al punto Nemo se le conoce como un cementerio espacial? Básicamente ya al decir cementerio espacial se puede sacar una deducción básica, pero es porque ahí es donde todas estas entidades, como por ejemplo la NASA y bueno, por así decirlo, la NASA rusa, la China, es donde, como es la zona más lejana de la civilización, ahí es donde descartan su material espacial, como por ejemplo los satélites. Esas cosas caen ahí, están calculadas para que caigan en el punto Nemo. Por eso se le llama como un cementerio espacial. O sea, principalmente para no estar afectando a las A personas. todo, yo creo en general. Sí, Medio ambiente, de forma de no espantar a las personas. Por ejemplo, si ves cayendo una basura gigante, un satélite cayendo, no creo que sea muy agradable de ver. y la verdad no sé si es que ese punto se podrá llegar a visitar. Es bastante inaccesible, la verdad. Es que el punto Nemo en sí no es una, por ejemplo, una ruta turística al ser algo extraño en el planeta Tierra, al ser el punto más lejano, no hay una ruta predeterminada en la cual tú puedas llegar. Así que, no sé, pues yo pago un pack para visitar el punto Nemo, un pack de turista convencional, no. Tienes que tener recursos para fabricarte tú mismo el viaje. En este caso, obviamente, tiene que ser en barco, ya que en el punto Nemo en sí no hay alguna estación, no hay algo físico en lo cual tú puedas, por ejemplo, si vas en avión o helicóptero, aterrizar. Los mismos aviones tratan de evitar de que sus rutas sean por el medio del océano. Siempre tratan de que sean Cercano a la Tierra, cercano a la Tierra y las menores cantidades de vuelos sobre el océano. claro. Ante cualquier emergencia. Claro, debe ser por eso, por muchas variables, de que caiga el avión, ya sea para encontrarlo, o como dices tú, incluso aterrizaje de emergencia. El punto Nemo es uno de los, bueno, es uno de los puntos de cuales se evita transitar, básicamente, por todo este tipo de cosas que estamos diciendo a continuación. Ahora, suponiendo, ahora, bueno, esta es opinión propia, una suposición, suponiendo que en el punto Nemo hay una estación petrolera, por así decirlo, en la cual hay una casa. Digo estación petrolera porque esas son las que se instalan en medio del mar, con sus estructuras soportantes que, bueno, están debajo del mar. Y hubiera una casa. Y en esta casa habrían los servicios básicos, luz, agua, no sé, calefacción. Me imagino que es suficiente comida Claro, imaginemos para poder que estar hay un comida, tiempo. pero no hay internet. En el punto Nemo, estamos hablando del punto más lejano del ser humano aquí en la Tierra. Con estas condiciones, ¿tú crees personalmente, si te pones en el caso, cuánto crees que podrías aguantar viviendo solo en el punto Nemo? Una semana. Solo una semana. No más que eso porque estar solo, Claro, pero me refiero con la intención de extenderlo lo más posible, esforzándote. ¿Cuánto sería? Si te pagaran 50 millones de pesos. Por 50 millones de pesos. no, la verdad es que estando solo no me gusta mucho. Yo de estar solo, sinceramente no me agrada siempre de tener que estar en compañía. Y en ese punto en el cual, imagínate me fueran a buscar. Estoy una semana, pero ¿cuánto tiempo más tengo que estar esperando para que me vengan a buscar? Y si es que van a llegar, porque es un punto tan alejado en el cual se pueden encontrar con diferentes variables, las cuales pueden impedir. Claro, que sea tormenta, Sí, entonces, miles de cosas. imagínate estar ahí en En una medio casa, del sí, océano, en en una una casa. casa solo, con los suministros correspondientes, obviamente, Sí. sin internet, sin comunicación. Sin comunicación, me faltaba decir eso, sí, sin comunicación. Sí, pero ¿con quién hablar? Por Claro. último, ya estar en compañía, ya te puede entregar un par de semanas más llevaderas. Pero no, si tú ¿Tú no crees que no pasa de la semana? ¿No crees que aguante? no, Y yo no, creo que incluso duramente una semana. sí, duramente una semana. Porque psicológicamente ya estaría con la idea de que estoy en un punto muy alejado. A Sí, diferencia, eso. por ejemplo, de estar en otra ciudad, Pero don- solo, pero solo, claro. donde sí hay personas, pero aunque no las conozco, Sé em, que sé que estás en estoy una civilización, po. en una Y civilización. en Entonces, caso de cualquier emergencia, de todos modos, tú puedes hablar con alguien. Puedes hablar con necesitamos de alguien, sociabilización. claro. Entonces eso forma, sí, una traba, pero nada, en sí, no quisiera estar. No, Mira, a mí, a mí, tú me conoces, tú sabes que me gusta la soledad.
Yo no soy una persona que puede, que estando solo, por así decirlo, sufra o necesite estar con alguien. No me refiero a pareja, sino en general. Yo aprendí a disfrutar mi soledad. Ahora, yo me pongo en el caso, por ejemplo, en viajar allá, yo tengo un pánico de los aviones, por ejemplo. Ah, Para mí sería difícil y yo creo que ir al punto Nemo para mí sería difícil el trayecto. Y también sufriría ese pánico que tú dices de estar allá y saber que literalmente no hay gente a tu alrededor. Para mí sería ese el pánico, pero en sí la soledad, objetivamente, a mí no me... Yo creo, eso no se sabe, pero suponiendo uno por 50 millones yo lo haría. Pero suponiendo, pero ¿por cuánto tiempo? a ver, si tú dijiste una semana y a ti no te gusta estar solo. Y yo que sí pueda estar solo, pero a mí, como te dije, mi debilidad en este caso es el viaje. ¿Tendrías que viajar en barco? Eh, claro, y soy resistente a los mareos también, Por Yo no me mareo. último, en algún crucero, no sé, Ya, fantaseando un poco. que el viaje sea agradable, ponte tú. Que sea. No podría. Estaría nervioso porque sé que en algún momento voy a llegar allá. Soy ansioso con el tema de los horarios. Ya. Por ejemplo, si falta una hora para hacer algo, me pongo nervioso. Hoy falta una hora, falta una hora. ¿Qué hago? Me planifico. Soy demasiado pragmático para calcular las cosas. Ahora, estar solo, yo creo que. Yo me pongo a mí 2 semanas. Yo me pongo 2 semanas. Bueno, entonces yo 3. Yo 4, entonces. No, pero yo me pongo. Yo creo que 2 semanas, como te dije, por poder estar tranquilo y teniendo los suministros vacíos. Ahora, de que te aburrirías en extremo, totalmente. Lo que haría yo sería salir de la casa, obviamente, imagínate, como dije, en una plataforma petrolera, ponerte a mirar el mar, aunque yo creo que igual te causaría pánico. Las noches yo creo que serían terribles. Ponte tú en el caso de la noche, hay mucha marejada y estás solo en esa casa. Y esas no son plataformas rígidas, Claro. son plataformas movibles que se van adaptando también al movimiento del mar. Entonces, claramente la noche, en la oscuridad te podría generar pánico. Es que en la noche, claro, en la noche se agudizan los otros sentidos. Por ejemplo, como la vista ya no es tanto, por ejemplo, cierra los ojos, estás acostado o hay oscuridad. Se te agudiza el otro sentido, por ejemplo, no sé si el movimiento es un sentido, por así decirlo. Bueno, se dice que el oído medio es el que te genera, por ejemplo, el tema del equilibrio. Yo no sé si eso te afectaría, claro, en la noche estar acostado, por ejemplo, luces apagadas y que escuchar al mar o como dices tú, que se mueva la plataforma. Quizás aguantamos un día, no se sabe. Pero yo diría así como haciendo un cálculo, unas 2 semanas. Por 50 millones de pesos, sí, obviamente. Bueno, hay que ver cuánto el tiempo que te proponen ellos y Pero bueno, también, pues si es que alguien sí, te dice, no sé, pues por los 50 50 millones. millones, un mes. No, obvio. No. ¿Te imaginas no te fueran a buscar nunca más? Tú con esa... ¿Te refieres al tema de estar 2 semanas o...? Bueno, Sí, 2 semanas. pasa una tercera No, semana, en pasa una serio. cuarta semana Y no te van a buscar y no nunca. te van a buscar. Ya el hecho de pensarlo ya genera una sensación de nerviosismo. Y soledad, a mí me genera mucha soledad. Bueno, a ver, como dices tú, que no te van a buscar, pero suponiendo que ya, Es fantaseando hipotético. que la comida sea infinita, ponte tú, que no tengas problema, porque yo creo que ese sería el principal miedo, si no te van a buscar, que tus recursos se te acaben, pero en este caso, poniéndolo que sea infinito, sería terrible si no te van a buscar. Y No, no en mi hay, y no hay caso, cómo salir. en mi caso son los seres queridos. Lo que más te... Lo que más me generaría ese pánico de estar lejos de ellos. Sería terrible. No, de solo pensarlo, de que no te vayan a buscar, no, es terrible. Ahí ya, con esa reflexión que me hiciste, no creo que incluso me negaría los 50 millones. Así de simple. Y continuando con este tema de cuánto pueden estar las personas solas, hay un estudio en Estados Unidos del psicólogo Terry Kappers, que es experto en prisiones de Estados Unidos. Y Prisión. una de las conclusiones de su investigación dice que el aislamiento solitario de unas personas, porque en las cárceles de Estados Unidos existen estas celdas que no tienen ventana, la puerta es totalmente cerrada, dice que en tan solo 15 días una de esas personas, por ejemplo, que están en la cárcel, se destruye tanto física como psicológicamente. Puede tener síntomas como por ejemplo la ansiedad, depresión, ira, incluso trastornos cognitivos. Tú puedes decir, estos son trastornos convencionales en las personas, tú dices, no es nada de otro mundo, pero imagínate tener todos estos trastornos juntos. O sea, no es como a una persona tiene ira, otra tiene depresión, otra tiene trastornos cognitivos, sino que te viene todo de golpe porque es de forma inesperada saber que no te van a sacar de ahí. O sea, eso netamente afecta el sistema inmune. Y ahí vamos al tema El físico. deterioro. Sí, incluso puedes tener paranoia y psicosis. Bueno, eso es lo que arroja la investigación del psicólogo Terry Kappers. Y que terrible y...
Bueno, hay mucha gente sola alrededor del mundo, sabemos que necesitan compañía, que, bueno, como dije, personas de las cárceles que, bueno, por algo están ahí también. Y en base a esta investigación, ¿cómo te sentirías tú, ya saliendo en el tema de estar en el punto Nemo, cómo te sentirías tú estando, por ejemplo, en una celda de Estados Unidos, sin saber qué hora es, sin saber cuándo es de día, de noche, y sin saber cuándo te van a sacar? Incluso en Estados Unidos los tienen solo un par de días, porque como arrojó la investigación, no aguantan más de 15 días. Ahora, ¿cómo habrán hecho esa investigación? Lo tienen que haber hecho, lo tienen que haber probado. Lo tienen que haber probado. Con algún, bueno, obviamente con reos, y claro, tiene que haber sido terrible. Si te dejaran a ti en esta celda. No, ya como te había dicho, el encierro, el estar en un lugar aislado solo. Claro, pero aquí está más encerrado porque estamos hablando de la plataforma Una Casa en el Punto Nemo, una casa, o sea, tienes espacio mínimo, pero aquí estamos hablando de una celda. Yo creo que sería peor. Aún peor sí, pero ya el hecho de estar solo, no poder conversar con alguien. Por último, ya es un poco más pasajero, más llevadero el estar con internet, el estar con televisión, el poder contactarte con alguien, pero Solo. solo no. Imagínate, yo no sé si a más personas le pasa, pero incluso en la noche antes de dormir, cuando dejas el teléfono, quedarte tú solo con tu mente, te hace pánico de, ay, me voy a poner a pensar en problemas, Y vuelves a tomar el teléfono para dejar de pensar y descansar un poco tu mente. No sé si... Prefiero no pensar y dormir, pero eso es cuando estoy solo. Claro, pero claro, también es distinto. Pero tienes la capacidad de controlar tu mente antes de dormir, por ejemplo, después de dejar el teléfono y concentrarte en dormir. Yo personalmente no puedo. O sea, sigo pensando en los problemas, sigo pensando y doy vuelta. Incluso llego a volver a tomar el teléfono para poder calmar un poco la mente. Es como un pequeño pánico. De entrar en pánico, la verdad es que no, pero trato de controlar, de que la mente comience a trabajar, a pensar. Pero yo quiero lo contrario, que deje de pensar, deje de trabajar. Dejando de lado todo eso y poder finalmente tomar el descanso. Ahora, una pregunta. ¿Crees tú, volviendo a la situación de estar en el punto Nemo, ¿tú crees que es comparable vivir en el punto Nemo con vivir en otro planeta? ¿Tú crees que es comparable? Tomando en cuenta que es un lugar, por ejemplo, si te vas a vivir a otro planeta, las mismas variables. No puedes salir por tus propios medios, no tienes ningún ser humano cerca tuyo, estás totalmente aislado del internet. ¿Crees que es comparable vivir en otro planeta? Pongamos en el caso de Marte. Referente a tu pregunta, sí me hice ese cuestionamiento cuando vi la película Interestelar. Interstellar, como se dice, sí. Sí, el protagonista, en este caso cuando se encontraba en otro mundo, donde el tiempo transcurría aún más lento. Era después de traspasar el agujero de gusano. Y después de traspasar el agujero, ya el tiempo comenzó a pasar mucho más lento y él lo sabía, de hecho, porque el tiempo en la Tierra va a ser distinto al cual... ¿A dónde estaba él? En donde se algún encontraba planeta como de agua. Y lo pudimos ver después en la edad avanzada de la hija. Claro. Entonces me llevó a pensar cómo sería si uno se encontrara en un lugar distinto, alejado, solo, sin comunicación. Es que es chocante pensar estar en una estar en un lugar independiente donde sea, que estás como en un punto aparte de la civilización en general. Yo creo que eso ya te genera un choque terrible. Para los astronautas incluso. Es que el hombre, el ser humano en sí, es un ser de sociabilización. No puede estar sin poder conversar, sin poder interactuar. Entonces eso ya te genera un trastorno... como lo que decíamos, ansiedad, ¿sí? Cognitivo, paranoias, todo ese tipo de cosas, como arrojó la investigación. Un poco con la película de Interstellar, bueno, mencionar que ellos, para llegar a ese, no sé si decir multiverso, pero ellos tuvieron que atravesar el agujero de gusano en la película. ¿De qué se compone un agujero de gusano? Tiene un agujero negro en la entrada, el agujero de gusano y el agujero blanco que se llama que de salida. Teóricamente, el agujero de gusano no teóricamente existe, pero todavía no se ha comprobado. No se ha visto como si se ha visto un agujero negro, por ejemplo, que primero lo calculó Albert Einstein y luego se comprobó que sí realmente existían los agujeros negros, pero todavía matemáticamente sí existen los agujeros de gusano, pero todavía no se ha visto ninguno, es lo que dicen. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que, claro, hay un cambio en el paradigma, como tú decías, todavía no hemos llegado a eso y yo sinceramente no creo que lleguemos. Dejando un poco de lado el punto Nemo, pero sin dejar lo que es estar aislado. ¿Qué planeta tú crees que son, bueno, tú crees o sabes que son habitables, potencialmente habitables, obviamente aparte del planeta Tierra? Bueno, hay diversos planetas los cuales se dice a través de las investigaciones que son habitables, pero obviamente se encuentran fuera de nuestro sistema solar. Exactamente, creo que incluso dicen que son miles los planetas que son habitables, incluso son similares a la Tierra, pero están a muchísimos años luz de nosotros, y donde también se teoriza de que podría haber vida
así como también se desarrolló en nuestro planeta. Uno de los tantos planetas, el planeta Kepler que le pusieron, 186F, descubierto por el telescopio Kepler de la NASA, que obviamente, por razones lógicas, se encuentra fuera de nuestro sistema solar. Por lo tanto, se encuentra a muchos años luz, por lo que nuestra tecnología no permitiría de poder llegar a esos lugares tan alejados. Claro. Esa distancia tan lejana, ya en el trayecto, serían tantos los años, que es poca la tecnología, y llegaríamos muertos ahí. Incluso generaciones y generaciones, por así decirlo, no alcanzarían a llegar. Son distancias, yo diría, inimaginables para nuestro cerebro. Entonces las investigaciones se están centrando mucho en buscar otros lugares habitables. ¿Con qué fin? Y accesible. Con un clima parecido, con una atmósfera parecida o similar, y que no haya tanta contaminación en el aire. Como por darte un ejemplo, Marte. Que Marte, por ejemplo, está accesible, entre comillas, está accesible, pero no se puede llegar a Marte y sacarte el casco, sino que tienes que andar con tu casco por una alta contaminación de gases contaminantes, pero no me acuerdo específicamente del nombre. Incluso en temas hay que buscar planetas similares en cuánto tarda en dar la vuelta, en este caso al Sol, por ejemplo Marte, que el día es mucho más largo que en la Tierra. Mucho más largo. No me acuerdo específicamente cuántas horas, pero sí sé que es más Son largo. lugares inhóspitos, ¿cierto? Pero si tú me preguntas, la mentalidad del ser humano no debiese estar centrada en ir a buscar nuevos mundos, sino en cómo mejorar el nuestro. Pero ¿y qué pasa con lo que yo decía anteriormente, el punto de no retorno de la contaminación? Eso, ahí donde está, yo creo que no sé si un paradigma, por así decirlo. La disyuntiva claramente, pero ¿cuántos años van a tener que pasar para que recién un ser humano pueda salir del sistema solar? Yo creo que no. Entonces, Miles de siento años. yo de que se están agotando recursos que pudiesen ser invertidos de otra forma. Claro, porque por así decirlo, en la batalla de viajar afuera del universo a buscar otro planeta ya está perdida, por así decirlo. En estos tiempos está perdida. Claro, sería una opción viable el centrarnos en lo que sí tenemos acceso, que es en mejorar el planeta Tierra. Imagínate la pandemia que nos está azotando hoy en día. Ya nos desestabilizó. Y es una pandemia muy suave, por así decirlo. Altamente contagiosa, pero muy baja en mortalidad. Sí, por los niveles tecnológicos que han permitido los avances de la ciencia, no han permitido de que ésta se pueda expandir de una manera más catastrófica. Pero si te das cuenta de eso, poniéndote a pensar, si ya esta pandemia nos desestabilizó, ¿estamos capacitados? ¿Estamos altamente ¿Preparados? preparados para poder salir y emigrar a otro lugar? Yo creo que no. Yo diría que no tampoco. Por lo menos siento yo de que tendría que pasar más de un milenio en el cual recién poder encontrar los métodos para que una persona pueda ser adaptada en otro lugar. ¿Qué quiere decir eso? Viéndolo desde otro punto de vista, el ser humano siempre busca el poder, la ambición. Entonces el estar buscando otro lugar fuera de nuestro planeta principalmente sería con la intención de querer gobernar. Claro, está como... Y yo no sé si diría en la naturaleza del ser humano, porque en sí el ser humano, en mi opinión, se construye en base a lo que va viviendo. No creo que haya una naturaleza que nos defina como tal. Pero sí estoy de acuerdo en que somos ambiciosos. Todo lo lleva a la destrucción. Bueno, la historia nos avala. Guerra sin sentido. Por temas pequeños, por temas de orgullo. Un estudio que se hizo de cuántos han sido los años que hemos estado en la Tierra viviendo en paz. Tan solo 26 años. 26 años. De todo lo largo que llevamos. de toda la historia que lleva el ser humano aquí en la Tierra, tan solo 26 años hemos estado en paz. En plena paz, por así decirlo. Entonces ahí el cuestionamiento viene. Guerras sin sentido, guerras por Intereses. intereses Económico, político, económico, posicionales. ¿cierto? Sí. Y principalmente para ponerte en posición de que yo soy la potencia, yo soy aquí el que tiene la economía del mundo. Entonces, ponerte a pensar así de esa manera, ¿llegaremos a conquistar otros mundos? Si no somos capaces de gobernarnos ni a nosotros mismos Claro, y vivir es en bien paz. complicado. Claro, sí, pues se saca una conclusión. Incluso podría sonar un poco conspiranoica, pero claro, el llegar a Marte es como, mírenme, tengo poder, miren lo que Estoy hice. mirando desde arriba, estoy mirando desde afuera. Desde afuera, claro. ¿Qué me impide generar una opresión? Está ahí en la cima, básicamente. Está ahí en la cima. Hablando, bueno, sabemos hoy, está en boca de todos lo que Elon Musk está haciendo a nivel, bueno, con SpaceX, ¿cierto? Que es su empresa, empresa privada de él, que trabaja con la NASA, en conjunto con la NASA, para poder llegar a Marte, que es
es el ejemplo que estamos dando, por así decirlo, porque es, bueno, es lo más directo que tenemos hoy en día, de que Elon Musk tiene la intención de llegar a Marte. Incluso él personalmente quiere ir. Él no solamente quiere enviar gente o enviar astronautas, sino que él también quiere ir a vivir allá, incluso quiere ir a morir a Marte. Bueno, como decíamos, vemos imposible que el ser humano, por ejemplo, pueda habitar de forma definitiva Marte, y si lo hace, va a ser con ese motivo, como dices tú, un motivo de, mírame, tengo poder, y quién sabe si es que se puede desatar una guerra, eso no se sabe. Pero es un punto a analizar, la verdad, y vamos a ver, se supone que tiene presupuestado para en un par de años más ya llegar a Marte, enviar gente, incluso utilizar los cohetes, reutilizarlos, porque actualmente los cohetes no son reutilizados, ellos salen y los cohetes son descartados. Pero ecología también. Bueno, es que yo creo que para el tema de la NASA no hay espacio para la ecología, porque ya... O sea, es tanto el conocimiento, es tan elevado que ya no da espacio para que se le sume un problema más. El conocimiento es elevado, por lo tanto están en una etapa de ensayo y error. Claro. Ya, ahora centrándonos un poco más en el resto de los planetas. Por ejemplo, ya hablamos de quiénes pueden ser potencialmente habitables, por ejemplo Marte y así otros planetas que están afuera del sistema solar o incluso de nuestro vecindario cósmico, por así decirlo. ¿Qué planetas ni siquiera se puede llegar a ellos ni acercar? ¿Qué planetas son totalmente inaccesibles? A ver, dentro de todo lo que se ha dicho, Júpiter sería un planeta ¿Por qué? por las cantidades de tormentas que este genera. No sé si en algún momento han visto en imagen el planeta Júpiter. Sí, que voy a tiene poner una imagen ahí. Tiene una especie de líneas de distintos colores, anaranjada, blanca, beige. Todas esas son tormentas. Mega tormentas por ahí. Mega tormentas, 100 veces, mil veces más poderosas que las que se generan acá en el planeta Tierra. Yo sé que hubo no recuerdo ahora el nombre, pero hubo un satélite que se acercó y que de hecho murió hace poco. Obviamente su muerte fue entrar a la atmósfera y ser destruido de forma automática. Pero sí hubo, no recuerdo el nombre del satélite, que tomó varias fotos, las vamos a poner a continuación, varias fotos de lo que es el planeta Júpiter. Y tomó varias fotos, y como dices tú, de las mega tormentas. Y claro, es increíble. La forma parece una obra de arte, pero en el fondo son, claro, tormentas amenazantes, la verdad. Y eso sumándole la contaminación y todo ese tipo de cosas. Ya verás, ya nos desviamos un poco del tema del punto Nemo, pero bueno. Igual tiene relación en cierto sentido con el tema del aislamiento. Claro, no sé, quizás todas estas pruebas, también hay miles de pruebas, por ejemplo, para los astronautas. Que ahora se abrió no sé si decirlo concurso, pero se abrieron las postulaciones en la Unión Europea para astronautas. Van a postular miles y miles de personas. ¿Y sabes cuántos van a quedar? ¿O cuántos son los puestos? ¿Cuánto? 6. 6. 6 puestos para astronautas de la Unión Europea. ¿Cuántos son los postulantes? Creo que bueno, a ver, no tengo la cifra exacta, pero creo que son más de 3.000, incluso más todavía. Y van a quedar 6. Y eso obviamente... Personas altamente calificadas. Claro, porque tienen que tener, aparte, tienen que tener una carrera en la ciencia, ya sea biología, medicina, matemáticas, ingenierías. Aparte de eso, tienes que tener también una o varias habilidades extraordinarias. ¿A qué me refiero con esto? A gente que haga, por ejemplo, deportes extremos, como la escalada, el surf, o ese tipo de cosas, o ser deportista. Al final y al cabo, saber tomar decisiones bajo presión. Por ejemplo, al escalar una muralla, ponte tú, saber cómo hacer los nudos, cómo engancharte. Incluso cuando las personas ya van a bajar, por ejemplo, de una muralla, de esta muralla donde suben, ¿cierto? Hay como una manilla, por así decirlo, no desconozco el nombre. Ellos al llegar arriba se tienen que enganchar de otra forma para poder desenganchar el cordel principal. Y todas esas cosas haciendo un nudo específico. Y todo eso en zona de peligro, en zona de presión. Y todas esas cosas son tomadas en cuenta por, en este caso, la Unión Europea. Lo que sí, ellos no tienen que tener, por ejemplo, siempre los primeros astronautas eran del ejército. Tú sabes, gente masada, preparada físicamente, y ahora no es necesario ser así. Sí, tienes que obviamente aguantar, por ejemplo, la fuerza G. Tienes que aguantar todos los movimientos, el no vomitar. Por ejemplo, si tú vas en la micro y te mareas, no estás preparado para hacer ninguno de este tipo de cosas. Y por eso me imagino la selección debe ser demasiado exigible. Dijiste aproximadamente 3.000 personas. O incluso más. E incluso más, ¿cierto? Y quedando solamente 6. 6. De toda altamente Europa. Calificadas. Sí. Y como dije, no tienen que estar musculosos ni nada. Sí, solamente tienen que tener, bueno, solamente, entre comillas, habilidades extraordinarias. Y obviamente una preparación. Y bueno, aparte de la carrera, como dije, científica, también tiene que tener mínimo un máster. Obviamente también en el ámbito científico.
Bueno, y como conclusión, ¿qué podemos decir? A ver, la grandeza y los extremos que hay, ya sea en el planeta Tierra o en el universo. Imagínate, hay China, ponte tú, una alta densidad de población en la Tierra, están apretadísimos, por así decirlo. También la India, son lugares que están apretadísimos de gente y existen lugares contrastados, como por ejemplo el Punto Nemo, que ya no es tierra, sino que es lo contrario, es mar y está totalmente aislado, inaccesible para las personas. Así también el universo tiene muchos contrastes. Ya de por sí, como planeta estamos sobrepoblados. Sobrepoblado, imagínate. Y siempre, bueno, hay hartos contrastes y nos da para pensar harto de dónde estamos ubicados. El ya pensar que vivimos en una pelota flotando en medio de la nada, suena loco, suena loco. Pero eso, y eso es el punto Nepo. Así que ahora vamos a pasar ya, vamos a cambiar de tema ya, nos vamos a relajar un poquito. Así que vamos a pasar al siguiente tema. Tercer y último tema ya, para cerrar este podcast, el primero de Local Shadows. Hablemos de un poco de la inteligencia vial. Si bien el nombre es como un poco, puede ser un poco, sonar un poco complicado, sonar a qué es lo que es, o sea, suena un poco raro. ¿Qué es la inteligencia vial, Jorge? En palabras simples lo podemos definir como la sabiduría que todos poseemos, pero que debemos de convertir en hábitos positivos de por cierto, tomando conciencia de la responsabilidad que tenemos en la construcción de soluciones em, para la problemática de accidentes en las calles y carreteras principalmente. O Mm, sea, es llevar a la realidad, es llevar a lo práctico lo que ya conocemos, pero en sí son aquellos hábitos que podríamos asociar directamente a cómo nos desempeñamos en las vías públicas. sí, claro, eso. Yo diría un comportamiento que debería ser estandarizado en lo que es la vía pública, por ejemplo, ya sea caminando, en bicicleta, en moto, en vehículo o incluso en camión, que es mucho más importante. Yo creo que debería ser estandarizado el conocimiento de, bueno, algo tan básico como las reglas del tránsito. Por ejemplo, yo a modo personal, yo conduzco, bueno, hace 6 7 años ya que conduzco vehículo tradicional. Me he pillado muchas veces gente, por ejemplo, yo estoy en una calle y tengo yo discopare y la otra persona tiene preferencia. ¿Qué hace la otra persona? Frena y espera que yo pase. Y yo le hago con la mano, pase, y le hago así, mira, yo tengo discopare. Ah, y pasan. Pero me ha pasado muchas veces. Ayer me pasó, literalmente me pasó. Tuve que freno porque yo tengo discopare y la otra persona frena igual. Y yo digo, no, pues, amigo, tú He tienes visto muchos de preferencia. esos casos. Es lo mismo, justamente lo que me estaba explicando. Entonces no hay un hábito, no hay un interés de por cierto por querer aprender un poco más. Y hoy en día de por cierto vemos la gran cantidad de vehículos que hay en las calles, entonces Estamos llenos, o sea, hay más vehículos que personas en las calles, básicamente. En todas las ciudades, no me vengan aquí con que, la ciudad más chica, no. Todas, todas, estamos hoy día ya, estamos plagados. Por ejemplo, lo que te decía, gente, si bien, por ejemplo, esta persona que frenaba cuando no tenía que hacerlo, si bien lo hacía de buena fe, por precaución, para, por ejemplo, que yo pasara, pero eso igual evidencia un desconocimiento total de esa persona. O sea, de buena fe frenaba para evitar un accidente, pero al mismo tiempo genera un peligro porque quizás el de atrás sí sabe que tiene preferencia y puede que no venga preparado para frenar o ese tipo de cosas. Hay mucha gente que no respeta las normas del tránsito en general aquí donde estamos nosotros. Yo siempre digo, hay gente que tiene licencia y con el auto andan para adelante nomás. No, no saben, no saben estacionarse, no saben, por ejemplo, si están en una ciudad desconocida, se desorientan totalmente y no se fijan en las leyes, bueno, en las normas, en los letreros de tránsito, por así decirlo. Yo cuando voy a una ciudad que no desconozco, me fijo el triple de lo que es en los semáforos, los discopares, los señales al paso, para no, yo siento que hago el ridículo cuando, por ejemplo, lo hago mal. En mi ciudad obviamente me la sé de memoria, pero cuando voy a otro lado trato de cumplir aún así más las normas. Y como, bueno, como decíamos anteriormente, va igual en la idiosincrasia del latino, del chileno, de no querer aprender incluso algo tan importante como la inteligencia vial, el no respetar discopares, no respetar paso de cebras, todo ese tipo de cosas. Y bueno, como dije, va en tema cultural, Jorge. Ahora dime, ¿por qué crees tú, por ejemplo, que a diferencia de Estados Unidos, por qué en los colegios acá no se enseñan lo que es las normas del tránsito, que es algo básico? ¿Por qué crees tú que no se enseñan acá en Chile las normas del tránsito? te podría decir de que todo esto va claramente en la idiosincrasia, ¿cierto? Pero ¿cuál es el enfoque real del país? ¿Queremos surgir, ir hacia el progreso o mantenernos estancados y e ir viviendo el día a día? Si tú me preguntas, yo quisiera de que la inteligencia vial fuese inculcada en los colegios Desde niñito, y desde niño desde antiguo. niño, ojalá.
Así la educación cívica también lo mismo. Claro. Tenemos grandes falencias ahí en el sistema educativo, en el cual podríamos llegar a mejorar, pero si no hay un interés, vemos de que hoy en día las calles se han saturado de vehículos, em, más con esto de los retiros de la AFP, ¿cuántas Claro. personas no han comprado vehículos? Entonces ahí nos damos cuenta de que los objetivos a nivel país son otros. No priorizar la educación, que de por cierto, lo que se invierte en educación es muy poco, dejando de lado lo fundamental en la sociedad. Al final no hay una educación de cómo convivir con el tercero, yo creo. Y lo veníamos hablando en los temas anteriores, el individualismo. Claro, es notorio y si no existe una base en la cual tú puedas desde ya generar un cambio de mentalidad, ¿cómo lo vamos a llegar a implementar en las distintas áreas en las cuales nos desenvolvemos? Claro. Así tampoco hay enseñanza, ya que no se hace en los colegios, por ejemplo, debería hacerse en la universidad, aunque sea. Pero tampoco Ahí hay otra gran falencia porque ¿cuántas veces, no sé si te has puesto a pensar, cuánto tiempo se pierde, cuántos años de estudio se pierde en una carrera universitaria? Y dices, desde aparte que son alargadas a propósito también. una alargada a propósito, Sí. considerando que desde el tercer año en adelante recién comienzas a ver los ramos netamente de carrera. ¿Y qué pasa con los otros 2 años? Si bien son introducciones y todo, pero introducciones las cuales se podrían pasar en un semestre. Menos, diría yo incluso. Lo mismo, ese pensamiento que tengo con respecto en los colegios. 12 años en el colegio, donde podrían ser mucho menos y podrían enseñarte la base, que es sumar, restar, multiplicar, dividir, en un corto periodo de tiempo donde sea intenso y no que se extienda tanto como para llegar a estar 12 años en el colegio y después posteriormente 5 o 6 años más en la universidad. O sea, gran parte de tu vida te la pasas estudiando para después llegar a trabajar, en lo cual es muy poco lo que ves en base a lo que ejerciste en esos años de estudio. Claro, yo creo que el total de todo eso deberían ser 12 años. Colegio más universidad deberían ser 12 años, no más que eso. Pero claro, estamos viendo cuántos, 18 años, 19, 18 en 20, algunos 23 casos, años. Por así mucho decirlo. más. ¿Para qué hablar del endeudamiento? Pero Claro. Bueno, ahí nos estamos saliendo un poco del tema, pero claro, estamos hablando de las falencias, tanto a nivel en los colegios como universidades, con algo tan básico, yo creo que es tan fácil de enseñar incluso como la educación vial, las normas del tránsito. Como decía yo personalmente, claro, en la universidad jamás tuve algún ramo o algo de educación cívica o algo que te forme, aparte de tu carrera, te forme como persona. Creo que sí hay carreras que sí, que efectivamente lo hacen, pero no he visto ninguna con son normas del carreras, tránsito. carreras focalizadas netamente en eso. Claro, en lo social, por ejemplo, En lo asistente social. social, claro. Psicólogos también. O, Entonces, la pedagogía también, por ejemplo. Pero claro, no hay educación que te forme en base a la educación vial. si eres una persona crítica en este sentido, que te autoanalizas, puedes llegar a la conclusión de que hay cosas que hiciste mal en la vida, hay cosas que no te pasaron durante la vida, pero pueden ser reparables a una edad, ojalá pueda ser a tiempo, en la cual te des cuenta de que hay cosas que hiciste mal y estás haciendo mal, y estás a tiempo de poder recuperar. Claro. Ahora, yo digo, aparte de las universidades y los colegios, yo digo, ¿por qué no hay en general una voluntad de poder aprender sobre la inteligencia vial? Porque, bueno, como te decía anteriormente, he visto muchas personas que conducen, que no saben estacionarse, no saben llevar el vehículo en carretera. Cosas tan simples como poner la intermitente antes de adelantar, por ejemplo, o incluso hacen lo contrario, adelantan por derecha, que es algo mortal, ya que la persona dentro del vehículo va posicionado a la izquierda. Por ejemplo, si fuera en Inglaterra, claro, iría a la derecha y adelantaría por la derecha. Pero acá es distinto, nosotros nos basamos en nuestro vehículo, el chofer va posicionado a la izquierda. Y muchas veces adelantan por derecha, cosa que si hay un camión ahí que viene más lento, te adelantas por derecha, es mortal. Eso se ve mucho en las carreteras. Y eso tomando en cuenta que nuestras carreteras son excelentes. Bueno, la principal sobre todo es muy buena. Es incluso a nivel europeo. La 5 Sur, que es la que atraviesa todo Chile, es a nivel europeo. Inclusive veía el video de un youtuber que comparaba las distintas costumbres al momento de manejar, ya sea de varios países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, comparado, porque él también fue a Alemania, comparado con la conducción alemana. ¿Qué sacó como conclusión él? Él era un youtuber argentino, no recuerdo ahora el nombre, o si no lo nombraría. Él sacó como conclusión, sí, en Argentina se maneja pésimo,
En México, en Colombia se maneja pésimo. Por ejemplo, en México se estacionan la gente en cualquier lado, no se respetan los estacionamientos para preferenciales de discapacitados, las zonas amarillas, las zonas para embarazadas, no se respeta nada, nada, nada. Las pistas, por ejemplo, para ciclovías, o sea, las ciclovías tampoco se respetan, los vehículos pasan por ahí. Y eso encontró la particularidad de que en Chile eso no pasaba. De que en Chile así había un mínimo de educación vial. El tipo decía, comparado Chile con Alemania, en carretera no vi diferencias. No vio diferencia. Imagínate, Alemania, un país del primer mundo. Y las costumbres en la autopista, o quizás tuvo suerte el tipo también en Chile, por lo que yo te decía, a veces veo adelantamientos por derecha, pero él dijo que en general no ve comportamientos malos y que en Latinoamérica quienes manejan mejores son los chilenos. Imagínate, y yo me quejo de eso. No me imagino cómo será Yo creo de que los fue una otros especie países. de suerte, simplemente. Como tú dijiste bien al principio, de que ahora cualquiera se cree capacitado de tomar el volante, Creen eh, que es un derecho po, y es un creen que es un privilegio. derecho, sacan licencia y claramente vemos de que hoy en día el sacar licencia no es tan estricto como lo era hace muchos años atrás. Claro, también es culpa de las pruebas que se hacen. Yo asocio el vehículo como un arma. ¿Por qué como un arma? Porque ustedes se dan cuenta a cuántas personas no ha matado en los Es la accidentes principal causa vehiculares. de muerte, una de las principales causas de muerte en Chile. Entonces la conciencia es muy poca. Em, yo si llego a tomar un vehículo, tengo que estar consciente de mi entorno, con quién voy dentro también en el vehículo, mi familia, hijos de por medio, los cuales yo puedo involucrar en un accidente y personas externas que quizás van hacia su casa y por culpa de mi imprudencia estoy terminando con su vida y destruyendo una familia. Claro. Claro, y eso también tomando en cuenta la calidad de los vehículos que hay en Latinoamérica. O sea, el nivel de seguridad de un mismo vehículo de la misma marca, por ejemplo, comprarlo en España y comprarlo en Chile. En Chile, tomando en cuenta que uno compra, por ejemplo, el con más seguridad, con máxima seguridad, aún así no llega al nivel de seguridad mínima de España. Estamos hablando que acá no hay los airbags suficientes. La posición del estanque de benzina están en una zona peligrosa de impacto, como por ejemplo los autos hatchback, que son los autos cortos sin ¿Mm? portamaleta. Ponen el estanque de gasolina abajo de los asientos secundarios. ¿Eso qué quiere decir? Un choque por detrás y ese auto explota. Eso en Europa no se ve. Bueno, personalmente eso yo lo vi en un modelo Mazda que efectivamente traía el estanque de gasolina abajo de los asientos de los pasajeros de atrás. Imagínate, es terrible. Y eso ya, bueno, volvemos a lo mismo, va en la cultura, en la poca exigencia que hay por parte del Estado hacia las empresas que en este caso importan vehículos, porque no siempre son las mismas marcas, Chevrolet, qué sé yo, ¿cómo se llama? Las concesionarias de vehículos que tampoco se preocupan. Es que mientras a ellos no se les exija, ellos jamás se van a preocupar por la seguridad en los vehículos. Exactamente, se ve quizás como en Latinoamérica un alto potencial de consumo, que no le importa la calidad. Que sea bonito, que tenga la pantalla al medio, Sí. tenga la radio Hoy bonita en día y... podemos encontrar muchos vehículos con carcasas, pero muy lindas. Por ejemplo, lo mismo Kia, pero a la hora de ponerlo en práctica en un choque. No, se desarman. Un Chevrolet Sail, un Nissan Sentra, nuevo, bonito, bla, bla, bla. Pero son, como le dicen, tú ves los comentarios en las publicidades en las redes sociales de Nissan, de Chevrolet, le dicen ataúdes con ruedas, le dicen. Porque son de papel, básicamente, o sea, un choque. Suma de eso a la poca inteligencia vial. O sea, tenemos una bomba aquí de muerte. Y el resultado, claro, una de las principales causas de muerte en Chile, los accidentes. Altas tasas de accidentabilidad. Claro. Aún así, nosotros en Latinoamérica no somos los peores países en tema de la conducción. Hay países que obviamente no solamente la conducción, sino el tema social, político, están de forma obviamente muy desordenada, por así decirlo. Tenemos los peores países, o sea, son países que no tienen regla básicamente para conducción. La India, por ejemplo. La India, tenemos la India, país... Bueno, tú ves la India, ves videos de conducción en la India y no hay leyes. No, Las calles son de tierra y hay muchas motos, ¿cierto? Aún así hay vehículos, camiones y no hay leyes, o sea, todos transitan para todos lados y si chocan o muere alguien, bajo tu responsabilidad solamente. Por ejemplo, países también muy desorganizados, por ejemplo, Bangladesh, que es el país con más contaminación del mundo también. Hay una alta densidad de población y súmale a eso la poca y nula educación vial o el tema del tránsito. O sea, son países que están totalmente descontrolados en lo que es esto. Y claro, la tasa de mortalidad en accidentes es mucho mayor a la chilena incluso, que ya sabemos que es una de las principales muertes en Chile, pero es terrible. Y hablando de esto, ¿tú crees que en algún momento... ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de la conducción autónoma, del autopilot, del famoso autopilot, por ejemplo, de los autos Tesla de Elon Musk? ese tipo de sistema, no sé si es que será implementado o si es que ya estará implementado en los camioneros.
Los camioneros, si tú te das cuenta, la No, todavía alta no. demanda de horas que llevan conduciendo ellos, pero lo encuentro un buen sistema para ser implementado a modo de resguardo. En un caso de que si hay una persona que no se encuentra en las condiciones para poder manejar, este sistema autónomo pueda darte una advertencia con anterioridad en caso de un fatal accidente. Claro. Entonces, pienso de que para allá podría ir el futuro de esto. Sí, yo pienso más o menos igual. Por ejemplo, los Tesla ahora tienen el sistema este autopilot, que por cierto no vienen todos los vehículos, tienes que pagar no sé cuántos por ejemplo, miles de euros en España para que te lo implementen. No todos los Tesla vienen con un sistema automático de autopilot. Incluso los Tesla son como autos armables y tú pagas 3.000 euros por algo más, o en este caso en América $3.000 para que te agreguen el sistema GPS, $3.000 para las cámaras. Son horribles en este caso. Es como pagar una casa básicamente. Pero este sistema autopilot funciona de la siguiente manera. Tú vas en la carretera y activas el modo autopilot, piloto automático, y no sé, creo que cada 2 minutos te pita el vehículo para que pongas las manos encima del volante y así el vehículo se asegura de que no vas dormido. Imagínate los que tienen sueño pesado. Sí, ¿Qué pasará ahí? no, pero el sistema de la alerta es súper fuerte, un pitido que te deja sordo. O sea, cada vez va aumentando. Por ejemplo, pasan 10 segundos más y vuelve a sonar más fuerte hasta que te asegures que la persona tome el volante. Por eso, porque incluso había un mito hace tiempo de que una persona se quedó dormida al volante de un Tesla y murió. Y eso fue falso porque lo comprobaron después con este sistema. Salió video de que, oye, no te puedes quedar dormido al volante de un Tesla porque el mismo sistema te hace despertar. Y si no despierta, se desactiva, por así decirlo. Pero es casi imposible, siempre se despierta. Ahora, yo creo que esto está en vías de. Yo no creo que todavía estemos preparados para un 100% de autopilot. Y yo creo que no estamos preparados todavía. Porque hay muchas variables, hasta las carreteras. Hay videos, por ejemplo, en que en México salió un video de un Tesla en autopilot, en donde la carretera de doble vía se transformó en una avenida en triple. Y el autopilot se perdió, no supo qué hacer. Y se desactivó. ¿Eso qué quiere decir? No estamos preparados. Quizá la carretera del primer mundo sí, pero acá no estamos preparados para usar autopilot. Porque hay muchas variables que sortear y yo creo que no. Se tendría que estandarizar las carreteras primero, yo creo, a nivel mundial. Ir primero a lo esencial, que es aprender a manejar, aprenderse las normas del tránsito y posteriormente, recién ahí, empezar a pensar en poder implementar un sistema de autonomía. Porque la intención del sistema automático, el autopilot, es erradicar bueno, no sé si en un 100%, pero La accidentabilidad. la mortalidad en accidentes de tránsito, porque vamos a pasar a estar a cargo de robots. Y bueno, yo no sé qué tan bueno sea eso o malo. No sé si estamos preparados para eso, como decía. Pero sí es una buena intención, yo creo. Y yo creo incluso de aquí a 70 años, yo creo que los humanos vamos a tener prohibido manejar. Yo creo que se va a estandarizar un tipo de camino en todo el mundo y los vehículos van a ser manejado de forma automática y el ser humano yo creo que va a tener prohibido manejar por este mismo tema de que fallamos, somos humanos, tenemos fallos, cierto, y nos accidentamos mucho en vehículos, demasiado. No, pero yo creo que vamos a llegar a, como te decía, sí, se nos va a prohibir manejar, yo creo. pero para mí tendría más sentido si fuese un complemento. No podemos dejar todo en manos de la tecnología y dejar que aquellos gobiernen más por sobre nosotros. Claro. Y obviamente no dejarnos a nosotros siendo incapacitados liberadamente en las calles. Sí, porque eso no es como decir, a ver, pasa 3 años sentado y no te vaya a poder parar después. Claro. Es lo mismo, la gente que va a hacer se le va a olvidar por completo las normas del tránsito, claro. ¿Por qué? Porque el robot te lleva solo. Incluso hasta más peligroso porque, por ejemplo, se dice que en el futuro si se accidenta un vehículo, el robot, por ejemplo, hay personas atrapadas en un vehículo que cayó al mar. El robot va a tomar la decisión de a quién salvar primero, quién tiene mayor porcentaje de probabilidad de vivir. Pues, imagínate. Yo no quiero que un robot tome esa decisión por mí. Yo quiero ver si yo puedo librarme o no. No que el robot me diga, no, tienes que salvar a tu hijo porque él tiene 80% más probabilidad de salir vivo arriba al mar que tú. No quiero tomar esa decisión. Así que al final el autopilot yo creo que ahora actualmente, claro, es un complemento, pero yo aún así, a veces, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que aquí a 70 años nos vamos a tener, lamentablemente, vamos a tener prohibido manejar. Yo creo que vamos a ser manejados por las máquinas, básicamente. Ya que estábamos hablando un poco de autopilot, de Tesla, ¿qué opinión tienes tú? Ya lo mencionamos anteriormente, pero de Elon Musk en general como persona. ¿Qué te genera a ti, o sea, un creador de SpaceX, que es la empresa, como dijimos, que trabaja en conjunto con la NASA, de Tesla, los autos automáticos, y es cofundador de PayPal? Lo considero sí un tipo visionario, altamente, no sé si ambicioso, pero sí con la idea de querer finalmente dejar su legado propiamente tal,
con implementar este tipo de sistemas y la idea también de ir aportando a la humanidad en el desarrollo tecnológico. Claramente su intención es dejar su nombre registrado, así como Albert Einstein, así como, bueno, Nikola Tesla, que no es tan reconocido, pero también, o sea, claramente el tipo quiere dejar un legado. Yo creo que para mí, claro, es totalmente un genio, pero aún así me preocupa y me da miedo, claro, que este tipo de iniciativas que tiene él sean en el fondo una intención oscura. Ese es el Si te miedo das que me da a cuenta, mí. la historia lo avala. Los grandes descubrimientos que se han hecho, por ejemplo, el descubrimiento del átomo, cuando se hizo el primer avión, todo llevó a un fin de conflicto bélico. Bélico, claro. Todo desarrollo de armamento. Entonces, ¿qué pasa si con esto llegasen a... Un ejemplo, poniendo un ejemplo bien simple, llegasen a crear una máquina bélica? Un vehículo al cual ya se pueda manejar por sí solo, ¿cierto? Sí, ¿Y qué pasa si con eso llegasen a generar atentados? claro. Si me preguntan, no creo que estén lejano a eso, porque todo lo llevan a la destrucción en sí. Entonces, puede ser un arma de doble filo, pero Un genio con tanto poder y un genio con tanto económico. poder, sí. Y realmente un genio, no solo por tener plata, sino que él en sí es un genio. Pero habría que quedarse conforme y tranquilo con que él quiere dejar aquel legado de que fue un hombre que contribuyó a la humanidad en ese sentido en el desarrollo. Y ojalá quede en eso solamente. Ojalá que Ojalá. no dé tiempo a pensar en otras cosas. No que vaya a llegar a Marte y vaya a empezar a bombardear la Tierra. Ojalá que. Pero bueno. Oye, Jorge, aquí, bueno, agradecerte el que haya estado aquí conmigo en este podcast, que, bueno, es el primero, Local Shadows, ya saben. Y bueno, conclusión del tema de la inteligencia vial también, invitar a la gente, ¿cierto?, a informarse, a educarse, por favor. Investiguen sobre la inteligencia vial, cómo, o sea, qué ciclovía usar si andas en bicicleta, cómo andar en moto, por favor, en moto no te pases por al lado de un vehículo, respeta, tú en moto tienes que ir como un vehículo más, no te puedes pasar por al lado para salir primero en el semáforo, tantas cosas. Si estás en un vehículo y te estacionas antes de abrir la puerta, por favor mira por el espejo retrovisor, antes de llegar a una esquina y doblar a mitad de cuadra, enciende la intermitente. O sea, son tantas cosas que pasan y que hay que concentrarse al volante, porque también, bueno, se da para mucho tema más, pero por ejemplo el teléfono al volante también, ¿cuántos accidentes no ha provocado? Es terrible. Así que eso, invitar a toda la gente, ¿cierto? ¿Cierto, Jorge? Invitar a toda la gente a informarse sobre la inteligencia vial. Sí, mencionar y recalcar de que es importante, importantísimo, el de que se puedan culturalizar con la inteligencia vial. Tomarlo como un hábito positivo en su día a día, ya que gran parte de nosotros ahora poseemos vehículos, y si no fuera así, alguna bicicleta o moto, y como peatón incluso. Y caminando también. Caminando, si tenemos que ir pendiente en todo momento. Y yo de no cometer imprudencia, esté en vehículo o no esté en vehículo. Exactamente. Así que eso, bueno, y ya llegamos al fin de nuestro primer podcast, Jorge. Así que eso, como dije anteriormente, agradecerte el que te hayas dado el tiempo de tener esta agradable conversación. Para mí siempre es un gusto conversar contigo. Eres mi amigo de toda la vida. Así que eso, no sé si quieres decir algo para despedir el podcast. Camilo, agradecerte por la invitación. Y me imagino que nos seguiremos viendo en otro. Te vienen muchos episodios de Local Me Shadow. imagino que nos Prepárate. seguiremos viendo más adelante. Así que Sí. nada, feliz. Gracias por la invitación. Y nos estamos viendo. Bueno amigos, aquí terminamos Local Shadows, episodio número 1. Espero que haya sido interesante, espero que les haya gustado a todos estos temas que son entre científicos, ¿cierto? Temas culturales, bueno, de todo tipo. Lo espero en el siguiente episodio, dale like, compartir si es que quieres, obviamente, no te voy a obligar. Y eso, nos vemos en el capítulo 2 y nos vemos en el 2050. Bye.